Bueno, pues la suerte no llegó a Lanzarote, solamente a 2 personas que creo que le obtuvieron un premio del quinto y del tercero. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, no me diga que no le tocó nada. No me tocó nada. No soy. No vivo en porque León. usted es de los que compra. No cogí, yo compré varios números de la lotería. Sí, probablemente sí, más de la cuenta, pero te van ofreciendo y no sabes qué decir. Pero mira, por lo menos. Usted no sabe decir que no, eso es un problema. Bueno, en algunas ocasiones sí sé decir que no. Pero por lo menos me quedo con que le haya tocado a la zona donde fue más afectada los incendios en verano, que en León. En León, si nos queremos conformar con que son gente bastante humilde y que sobre todo con ese número, la comparación que hacían era que se podían comprar 8 viviendas en la zona donde viven ellos, mientras en Madrid no te puedes comprar ni una. Sí, pero en cualquier caso es verdad que según, bueno, he leído por encima, está muy repartido en León, es decir, que casi todo eran participaciones, porque por lo visto sí, pero cogían si era un equipo de fútbol, sobre todo, fútbol y una sociedad. Y una asociación para personas con Alzheimer, pero que casi todos cogían 5, 6, 10 participaciones, y hombre, 5 participaciones correspondía a un número de lotería. Pues muy bien, vamos a saludar a Valentín porque la cara que le veo no es la de Pedro Sánchez, pero me da que tampoco le tocó nada, pero Valentín es lo de que me parece que usted no compra mucho, ¿no? Mira, yo tengo cara de rascado, porque es que, no, la verdad es que estaba sacando cuenta, nada, me gasté 40 euros. Hombre, y con 40 euros encima quiere que te toque. Con 40 y encima compartido todos, ¿eh? Tenía como 4 números, pero eran todos compartidos. ¿Y pero sacaste algo? Ni el 2 ni el 2 del gordo ni nada. Y vamos, y Lanzarote, Bar Monse, 2 décimos. Uno del tercer premio y otro de uno de los quintos premios. Y que serán por máquina. Lo que pasa es que, por ejemplo, del tercero... Son de los que piden fuera. Del tercero, en Canarias, estaba leyendo ahora justo... En las gasolineras. Dejó 2 millones, pero no la de... No la de ADG sí llegó, sí pero no la de la que siempre reparte millones, no, en otra gasolinera. No, esa es la de ADG. Que 2 millones. 2 millones. 2 millones entre Gran Canaria, Tenerife y el Hierro. Bueno. Algo es algo, pero no... No son los 400 y pico que cayeron en León, por ejemplo. Claro. No, vamos, Canarias en general, en el cómputo general, ha perdido mucho dinero porque se gasta mucho, no sé si ahora no me acuerdo la cifra, pero creo que oí alguna cifra de 20, 30 millones de euros. Era una media de 80, 90 euros por persona, ¿no? Media era 47 euros, la más baja a nivel nacional, sí, eran 70 a nivel nacional. Y aquí 47 euros en Canarias, lo que se gasta de media, claro. Tú te gastaste más y yo me gasté menos de la media. Claro, en eso consiste la media. Bueno, pues vamos a pasar de largo con la lotería, por igual que la lotería ha pasado de largo por la isla de Lanzarote. Solamente, insisto, 2 números en Yaiza, en la lotería. 2 décimos. 2 décimos, en este caso, 2 décimos, que sería, vamos, que no uno, llega ni a 100.000 euros. Claro, el tercer premio eran 50.000 y un quinto son 20.000, ¿no? 56.000 euros. 56.000 euros. Más los reintegros, a mí me tocó un reintegro también, pero compartido con mis hijos, así que poquito me va a tocar. Me da a mí que se lo van a repartir entre ellos. No, se lo vamos a comprar para el rascado. Bueno, vamos con otros temas, sucesos de fin de semana, la verdad que un vuelco espectacular, aquí casi en la zona, en la calle Palencia puede ser, creo que sí, de Altavista, ¿no? La Rambla Medular. La Rambla Medular, ahí vemos cómo quedó el coche, pero el hombre salió milagrosamente por sus propios pies. Pues tiene hasta el motor fuera, ¿eh? Tuvo que hacer un golpe es que fuerte, creo que tropezó, no solo es que... Dio contra uno o varios árboles, tenía que ir a velocidad para que el coche quedase así, parece un acordeón. Sí. Y ves las imágenes y dices, Dios mío, ¿cómo salió ileso? Lo que pasa es que muchas veces es llamativo, pero sobre todo por las escarcelaciones. Sí, pero en este caso... Los bomberos desarman prácticamente el coche para sacar a las personas escarceladas lo más Pero en este caso creo que no fue así, porque el hombre salió, según nos cuentan... por sus propios pies, por eso. Pues mi madre, ¿cómo quedó el coche? Pues quedó el hombre... No, volvió a nacer el hombre. Pues la verdad que sí, yo a veces cuando veo, cada vez tengo más miedo a la conducción, y es que yo veo cómo están... cómo conduce la mayor parte de la gente, ya no se conduce como se conducía antiguamente, con tranquilidad, ahora todo el mundo tiene prisa, todo el mundo tiene coche que corre mucho, y como decía uno de la graciosa que vino aquí a Lanzarote, dice, mira que hay coches en Lanzarote que están chocando unos contra otros, pues casi.
Bueno, vamos... Este año la curiosidad fue que tuvimos la oportunidad de ver varios choques también en La Graciosa. También se produjeron uno y un menos. vuelco también, algún tipo de accidente, ¿no? Por cierto, que hablando de La Graciosa, ahora que me lo comenta, la asociación esta de la mancomunidad, la comunidad energética. Energética, el Sol creo que se llama, en este caso están muy preocupados y deben de estarlo, como lo están muchos pueblos de España, por este deslinde que ha hecho el gobierno de España, de Pedro Sánchez, a nivel general, que por aquello de proteger las costas, que está muy bien, que todo el mundo está de acuerdo, pero claro, trata a los núcleos urbanos que se han construido y que han nacido, pues La Graciosa pues puede tener como mínimo 60 años, en fin, como núcleo, pues lo tratan como que eso es un llano, ¿no? Y efectivamente han hecho un deslinde de 100 metros de la propia caleta de Sebo. Pero ¿y eso afecta a las zonas urbanas consolidadas? A ver, afecta, para que todo el mundo lo entienda. De cara al futuro. De cara al futuro es que si todas esas casas que estamos viendo ahora, el Girasol, todas esas casas están para ellos estarían dentro de la zona de servidumbre. Claro, o sea, según ellos habría que derribarla. Habría que derribarla, no la derriban. Pero como están antes, además de la ley de costas, ¿no? Que es del 88, si no me equivoco. 86, ¿no es? Sí, por ahí 88, pero 86, están antes. Pero si no, según la nueva demarcación y tal, vamos a cargar. No, y ahora, por ejemplo, cualquiera que tenga en primera línea un terreno no lo puede edificar. Pues ya ahí sería más entendible, bueno, sería entendible, yo por lo menos no es mi caso, sería entendible si no te has gastado una fortuna comprando un terreno urbano y que te lo afecte costas, y a ver que yo supongo que eso también creará derechos indemnizatorios. Lo que pasa es que yo creo que Costas debería, por ejemplo, en el caso de la Graciosa, caso del Golfo, caso de Caleta de Famara, debería mirar el histórico de esos núcleos urbanos que están ya consolidados y sobre todo sus especificidades, ¿no? Claro, Digo pero vamos a ver, toda ahora la gente de La Graciosa, esto porque cree la gente, estos son políticas del Estado de Pedro Sánchez, ¿no? Que oiga, con el tema de recuperar las costas, que todo el mundo más o menos puede estar de acuerdo, de recuperar lo máximo posible las costas, pero oiga, no se meta usted en los cascos urbanizados, porque es que si no esto es un disparate. Y yo no tengo ninguna casa y me da lo mismo. No, pero es que se cargaría un montón de pueblos. Mira, el otro día que fue no, el Golfo, el mismo Golfo. El Golfo, pero en Lanzarote y en cualquiera de las islas. El otro día con Emilia, ¿se acuerdan las olas pegando en las casas que hay en Galdar? Sí. Todas esas casas están pegadas al mar. Y efectivamente la idea que tienen es que para que en el futuro se recupere, para dentro de 100 años, pues que se vayan cayendo y ya no pueda construirse nada ahí. Pero hombre, no tiene mucho sentido. En lo que son núcleos urbanos no tiene sentido porque es que, bueno, en este caso hemos hablado con algún representante, creo, de la comunidad energética, el Sol, y bueno, mostraba su preocupación. O cosas tan incoherentes como, por ejemplo, ahora mismo Caleta de Sebo tiene muchísimas viviendas y muchísima vivienda de alquiler vacacional, ¿vale? Pues todo este tipo de actividad dentro de la zona de costa no tendría cabida, con lo cual dejaría de tener cabida toda esa parte que se está haciendo de gestión turística dentro de la zona de costa. Una reforma de una vivienda, una licencia de obra mayor, pues ya hay que considerarla. Una nueva construcción, ya hay que considerarla. Una mejora de un espacio, hay que considerarla. Incluso una reforma por vía pública, ya hay que considerarla, ¿vale? Es decir, cualquier movimiento no tiene toda la dificultad que ahora mismo tenemos de la intervención municipal y de todos los parques y de la red natura y de la reserva natural y todo lo que tiene que llevar ya la Graciosa, que es súper complejo, sino que además se añade otro actor más a toda la pila de cuestiones que añadimos, con lo cual la burocracia se vuelve imposible de poder gestionar cualquier licencia o permiso. Bueno, pues yo espero que ciertamente se pueda corregir. Va a ser complicado porque esto es una ley estatal del gobierno de Pedro Sánchez que afecta a todos los núcleos, no solo a La Graciosa, está afectando a muchos núcleos. Entonces, yo por preguntar, y a lo mejor peco de ignorante, del deslinde marítimo terrestre, de
de la pleamar, ¿no? Que creo que es donde se calcula, 100 metros para entonces comer media avenida. No sé, ¿En tu Arrecife? no, ¿En tu Arrecife te vas a Puerto del Carmen? En Arrecife en Arrecife ¿No afecta? No afecta porque evidentemente ya está como núcleo más que... ¿Y más que Caleta de Cebo no está como un claro, núcleo consolidado? Sí, pero a lo mejor tendría que estar preocupado. Pero como a lo mejor el en el Golfo. 88 no había ni la mitad de las casas que estaban ahí, pues a lo mejor dirán que todas esas casas que están fuera del 88 claro, esa es la cuestión, si están antes o no, claro, de la ley de... Entonces va a ser muy, muy complicado, pero por ejemplo algunas que están en estado ruinoso en primera línea, que tú las conoces, Pedro, en la misma playita. Pero a ver, en estado ruinoso... Hay algunas que están en ruinas. Están en ruinas, pero a ver... Me refiero que esa hora... lo pasarán mal, aunque yo entiendo que tendrían que tener unos derechos consolidados, que tú quieres preservar el frente litoral, pues te vas a un borde, te vas al Salado por un lado y al otro lado, desde el Teleclub para allá, y ahí no dejes edificar absolutamente nada y preserva esos 100 metros, pero es que tú tienes que dejar incluso una parte de Caleta de Cebo o Pedro Barba para los hijos de la Graciosa. Y a ver, si se terminan los terrenos, ¿dónde van a meter los hijos? Y después otra cosa, es decir, si antes estaban 20 y ahora lo quieren pasar a 100, estamos, multiplicando por 5, ¿sí? ¿No? Entonces, claro, cuando la gente construye con una delimitación de 20 metros, tiene autorizaciones incluso de los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Lo ha hecho todo de forma legal. Tú lo que no puedes ahora cambiar las reglas de juego y decir, pues no, esto hay que tirarlo. Oye, no, es que tienen derechos además, los ayuntamientos les han dado la licencia pero sobre todo lo que tú dices, el núcleo urbano, porque si tú me dices que en medio de la Graciosa tal, me parece lógico que allí no se le debe construir nada. Pero donde está ya el núcleo, ¿cómo va usted a casas que llevan allí 40, 50 años? Y ahora usted le dice que... Porque el problema, ellos juegan con la ventaja que dicen que no se la van a tirar, pero siempre está en precario. Sí, burocráticamente vete a hacer una obra, claro. Bueno, ahora también tienen la espada de Damocles por el momento hasta que no haya una aclaración del tema del turismo vacacional, pero vete tú a decir a alguien... Sí, también lo dice Nahum, lo dice que también le afecta directamente al turismo vacacional. Yo de todas maneras, si fue, sobre todo porque yo creo que esto con una aclaración, supongo yo que habrá capacidad de rectificación por parte del yo creo que el senador, que además es jurista, el senador senador de Lanzarote, que además es jurista y tiene mucha influencia en Costa y mucha influencia en el gobierno, debería de por lo menos aclarar para tranquilizar, si puede tranquilizar. Yo no sé si lo podrá tranquilizar o no. De todas maneras, yo no sé si es que hay una publicación nueva de la Dirección General de Costa. Lo digo porque recuerden que con el islote del francés, ya, entre otras cosas, hay una polémica ahí, desde el punto de vista de cuál es el terreno que es propiedad privada y qué es dominio público, y Costa, recuerden que recortó muchísimo porque pasó precisamente de 20 a 100 lo que es dominio público. Salió, según me contaron, es que salió publicado ya el deslinde concreto de la Graciosa. Porque van haciéndolo por fases, van por zona y van delimitando. Entonces ahora salió el de la Graciosa, por eso igual que salió la otra vez la del islote del francés. Que se pongan las pilas. Y creo que no salió solo el senador, hace 2 semanas. Sino también el grupo de gobierno de Teguise, e incluso con el auxilio de Lanzarote, porque es que van a dejar la Graciosa en una situación sobre todo de inestabilidad jurídica, que es que yo creo que eso es un sinvivir. Y que esto lo hacen técnicos, vete a saber tú, en Madrid, funcionarios, en un despacho que no tienen ni idea. No tienen ni idea del Street View. ¿Qué es lo que el Street View lo ve? Era por lo que Canarias solicitaba el tema de las competencias en Costa, porque el señor de Madrid pues está en otro nivel, que no sabe ni lo que es la Graciosa, ni cómo se ha creado, ni nada. Y entonces por eso siempre Coalición Canaria exigió las competencias en Costa. Y es verdad que en la época de eso se exigió. ¿En el mandato pasado? Se exigió en el mandato de Fernando Clavijo. Incluso incluso creo que también el de Paulino, pero con poco éxito. Ya el de Fernando tuvo éxito, pero lo concretó el gobierno del PSOE precisamente. Pero nos dieron una competencia que es para poner sombrilla y poco más, porque realmente no en este tipo de los deslindes no lo hacemos. En fin, todo este tema ya realmente lo que es importante de mayor enjundia no se puede hacer. En fin, que así estamos, esperemos que, insisto, porque el ayuntamiento de Teguise creo que también está muy enfadado con Costa, es lógico, porque eso los propietarios de esas casas pues están poniendo el grito en el cielo. Bueno, de todas maneras con enfado no se arregla nada, sino yendo donde se tiene que ir, litigando, negociando, etcétera, etcétera, buscando
como bien decías tú, al senador por Lanzarote. También hay otro senador que a lo mejor no tiene los mismos contactos, pero puede hacer fuerza también en Madrid, como puede ser Pedro Sanginés, intentar que sea reversible o que se le dé la vuelta a esta situación. Yo digo el senador de Lanzarote porque tiene relación directa, sí. contacto directo con Costa y que pueda explicar exactamente. Él no va a poder solucionar el problema, seguramente, porque aunque le explique mucho a los señores funcionarios de Costa, te van a decir que esto es una cosa general, que esto es para todo el Estado y que eso no... Hombre, recuerden que yo lo que no veo nada claro es que esto sea una política ya de hechos consumados, porque si lo han publicado en el BOE, concretamente para ahora, para la Graciosa, me parece que no ha habido una negociación previa, la posibilidad de presentar alegaciones o tener claro qué construcciones han hecho antes y después de la ley del 88 de Costa. Pero que lo publican en el BOE es lo que me preocupa seriamente. Pues sí, por eso están preocupados, porque realmente ahora tiene que ser al contrario, ahora tienen que ser las instituciones las que presenten recursos, presenten tal, cuando ya son casi hechos consumados. Pero bueno, ya tendremos tiempo. Por cierto, lo que está consumada ya fue la derrota, Pedro, del Partido Socialista, una debacle electoral, la que sufrió en Extremadura, pero que tiene también una lectura, o al menos así la mayor parte de los analistas lo han hecho, a nivel del Estado, a nivel nacional, a nivel de a pesar España. de que el gobierno se está esforzando mucho en desvincular, ¿no? No, claro. La lectura nacional de hecho, a los resultados en Extremadura. De hecho, solamente ayer la secretaria de organización hizo una rueda de prensa sin preguntas que daba un poco hasta de pena porque no dijo nada. Sino bueno, si la de la portavoz o la secretaria de organización daba pena, la del candidato daba vergüenza. La del candidato dio vergüenza. Yo que la vi me dio hasta pena. Yo también la vi. Yo no, por eso, que me dio hasta pena, porque el hombre que iba a hacer, que iba a decir... Hombre, reconocer, mira, cuando uno tiene por lo menos dignidad política, yo no estoy hablando de este señor que no tenga otro tipo de dignidad o valores políticos, éticos y sobre todo responsabilidad, cuando te pegan un batacazo de este tipo y por el bien del partido, sobre todo por el bien del partido, para que empiecen a cimentarse nuevos cimientos para poder ser una alternativa en el futuro a la derecha, al Partido Popular o a Vox, que lo estaba pisando los talones, lo que tiene que hacer es apartarse a un lado. Es como se lo estaba pidiendo el presidente de la Diputación de Badajoz, le estaba pidiendo, o de Cáceres, le estaba pidiendo ayer que dimitiera. Pero es que lo de ayer es que se esforzó tanto en justificar. No explicó, yo creo que no explicó, no entró en ningún momento a justificar los malos resultados del Partido Socialista, a explicar por qué se había producido ese batacazo, ni mucho menos relacionarlo con la mala imagen, los casos de corrupción, de acoso sexual, que pueden venir de otros lugares que no sea Extremadura, sino decía que era culpa de la presidenta por convocar las elecciones para intentar sacar los presupuestos sin voz y para evitar la fuerza que podía tener voz a la hora de sacar adelante el gobierno. Realmente fue lamentable la intervención, sobre todo porque se ve que había recibido ya una llamada lo admitió. del Pedro Sánchez y le habrá dicho que lo menos posible que lo relacionen con los resultados con el PSOE nacional, ¿no? Y yo creo que por lo menos el 50% de culpa un mal candidato y un 50% de culpa la política de Pedro Sánchez, tanto institucional como en este caso también de partido. Yo no lo dudo que esto haya que mirarlo en clave nacional, es decir, y no solo por los casos de corrupción último, el tema del acoso sexual que comentaba Pedro, sino también recordemos que ha pasado con lo de la ley de amnistía, es decir, ha habido una serie de cuestiones que para los socialistas han tenido que digerirla y para venderlo a la opinión pública les ha costado, porque donde decía antes que la ley de amnistía era anticonstitucional, después tenías que defender que no, que era lo mejor que pasaba, y todo eso ha costado, y después con los casos de corrupción, evidentemente, y la falta de reacción del Partido Socialista le ha pasado factura aquí y le pasará factura en Aragón, en Castilla-La Mancha, creo que es. No, Castilla-León. Castilla-León en marzo y las previstas en Andalucía en el mes de junio, aunque todavía no tiene la fecha fija. Y yo creo que efectivamente, y después este era un mal candidato, es un hombre que está investigado por la contratación del hermano de Pedro Sánchez. Sí, por el enchufe. Claro. Lo que está claro, y esto es un análisis que lo he oído por ahí, pero es que cualquiera que tenga dos dedos de frente
que el PSOE se puede autoengañar y puede echar a la culpa que esto es un tema puntual del señor Gallardo, que es el candidato del PSOE, y punto, y por ahí van. Pero se puede autoengañar. Pero nadie es nadie en la democracia ha perdido en un feudo como era en Extremadura, este caso, el único feudo que les quedaba, ¿eh? Sí, el último. El último. El último. Y que llevaban de 12 elecciones, 11 habían ganado. Bien, pues digo, en un feudo baja del sopetón 15 puntos de votos, en este caso de porcentaje, con relación a lo que había obtenido hacía escasamente un año y medio. Es que eso no ocurre, no ocurre solo, es decir, cuando se baja de esa cantidad no es por un candidato, eso es por algo más. Y el algo más es el castigo que se le infligió en este caso a Pedro Sánchez y a su política, a todo lo que rodea. Y luego es verdad que el Partido Popular no consiguió lo que pretendía, que en este caso era la mayoría absoluta, va a acercarse mucho a la mayoría absoluta, que es de 33 y obtuvo 29, pero el Partido Popular, hombre, cuando yo oigo las lecturas, que ahora vamos a oír, por ejemplo, a Dolores Corujo, la lectura que hace echando la culpa al PP de que Vox haya crecido y no nada de autocrítica porque ha bajado el PSOE. ¿Y por qué Vox ha robado? Porque al PP no le robó votos. El PP, de hecho, ganó... Perdía 9.000 votos, 9.000 y pico perdió votos. 9.000 votos, pero el porcentaje... El porcentaje subió, claro. Es que porque hubo hubo más atención. Pero el otro perdió, este señor que estamos viendo, el señor Gallardo, perdió 108.000 y además perdió 18 puntos, está ahora 18 puntos de diferencia del PP cuando estaban empatados, incluso por encima. Estaban por encima PSOE. del PSOE porque Fernández Vara era, ¿no? Sí. El anterior, que desgraciadamente ya falleció, sacó más votos que... Sacó más votos y más porcentaje. Que el actual que Guardiola. Los Lo que mismos pasa es que escaños. tenían el mismo número de escaños y Claro. fue apoyado por Vox para la investidura, Guardiola. Pero lo que quiero decir con eso es que, hombre, al PP no le ha servido, es una victoria, alguna lo considera agridulce, puede serlo, porque ahora, pero le ha servido para separarse de ser la segunda fuerza, se ha convertido en la primera. Ha puesto a su principal adversario 3 de los 4 objetivos los consiguió. A 18 puntos de diferencia. Tiene más votos que, o más escaños que, no, más votos que ¿De toda la izquierda? que el Partido Socialista y Vox juntos. Tiene más votos. No, también. y que toda la izquierda juntos. Y que toda la izquierda también tiene 4 escaños. Y más luego que ha toda la conseguido izquierda. que el voto de derecha, porque ahora lo que no puede decir, es que esto es un disparate, cuando el discurso del PSOE le sirvió en las anteriores elecciones, pero ya no cuela. Y es el discurso de, no, que viene la ultraderecha, de tanto alimentar la ultraderecha que la ha alimentado para quitarle votos al PP, al final lo que ha conseguido es que le haya quitado votos al PSOE, en este caso, lo único que ha conseguido, y que aumente Vox. Porque todavía está vivo. Pero me gustaría saber, iba a decir, si levantara la cabeza, pero el hombre está vivo, Ibarra, ¿qué pensaría de cómo han llevado al Partido Socialista a prácticamente las catacumbas electorales? Pues sí, vamos a oír a Dolores Corujo, que hoy dio una rueda de prensa para valorar el año político de Osvaldo Betancourt. El capricho de la presidenta de Extremadura, de la señora Guardiola, ha hecho que perdamos todos. Y que perdamos todos porque no alcanzó su ansiada mayoría absoluta, sino que lo único que ha provocado es engordar, ensanchar a la ultraderecha, a la extrema derecha en Extremadura. Por tanto, es un análisis que todavía no tiene ningún tipo de explicación. Unas elecciones convocadas en medio de las Navidades, de las fiestas navideñas, que como todo el mundo sabe, la gente se mueve, la gente tiende a disfrutar estas fiestas en familia y, sin embargo, la señora Guardiola hoy dio ayer, y fruto de su decisión, una decisión en política inédita, y es engordar a la extrema derecha y a la ultraderecha en Extremadura. Bueno, estas eran las declaraciones, que un poco el argumentario que está dando el Partido Socialista, echando la culpa al PP de haber convocado elecciones cuando no era necesario, y que lo único que han servido es para engordar a Vox, pero nada de autocrítica de por qué el PSOE ha bajado a la mitad de los votos. A la mitad de los votos no, en este caso casi ha perdido 10 escaños, ¿no? 10 escaños. De 28 se ha quedado en 18. Casi 110.000 votos. Hoy miraba una comparativa de las elecciones del 23 y el 25. El Vox sube en relación con el 23 39.000 votos.
Unidas por Extremadura, que por cierto no es Sumar, porque Sumar en Extremadura no tiene marca. Nada. Ahí, pero es verdad que ahí están juntos todos. Ahí están Unidas por todos. Extremadura es Izquierda Unida, Podemos. Sí, están todos juntos. Sí, pero Sumar ahí tiene muy poca que ver. Y ahí subía más de 17.000 votos, creo recordar, y había 51.000 votos que había conseguido el PSOE. Está muy bien valorada la candidata. Que había conseguido el PSOE en las elecciones del 2023. Que no fueron a votar. Es decir, y eso también te daba la pauta de la desilusión que hay dentro del partido, sobre todo lo que dice el PP, del sanchismo. Es decir, porque Sánchez está llevando el partido a un... Y que hay un cambio de ciclo. Y si bajas del 20%... Ya empezó en Andalucía, se vio claramente en las anteriores elecciones. Me refiero a donde eran feudos totales, como era Andalucía. Ahora le toca Extremadura. Es decir, hay un cambio de ciclo político, que eso suele ocurrir... De todas maneras, si me permite, Jorge, a mí me parece que yo creo que deberían pensarse un poco más las declaraciones, cualquier tipo de líder político que argumente que convocar unas elecciones es favorecer a la ultraderecha. No, la gente le vota a la ultraderecha cuando se convocan elecciones por el hastío, la desazón y ¿cómo se diría la palabra esta que no me sale? Bueno, que están muy cansados de la forma de gobernar de los partidos tradicionales y le votan a los... Pero la democracia es convocar unas elecciones es la fiesta de la democracia y nunca puede ser una justificación para decir que lo que estás haciéndole es el juego a la ultraderecha. Y mira, hay una cosa, es decir, estas elecciones son elecciones anticipadas, es decir, no era la fecha para la convocatoria de las elecciones. Pero ¿por qué convoca María Guardiola y el PP las elecciones? Porque no puede aprobar los presupuestos. Y recordemos lo que dijo Sánchez, ha dicho durante toda su carrera política. Si no hay presupuestos, no hay gasolina para el gobierno y no se puede gestionar y hay que convocar elecciones. Gallardo, de lo poco que se le pudo entender, es que no llegaron ni a ofrecerle que les apoyara los presupuestos. Sí, porque dice que ellos iban a estudiarlo al menos. Bueno, vamos a oír porque Feijóo... Pues mira, una cosa, Jorge, si ahora quieren que no... Si el PSOE es la contención de la ultraderecha, ahora... Que se abstengan y que dejen gobernar al Partido Popular. Es una de las cosas que se está ya hablando a nivel nacional y muchos analistas que son, digamos, no sectarios, sino gente normal, que en fin, que apoyan un día al PSOE. Hasta los sectarios son gente normales, ¿eh? Me refiero analizado, porque yo he visto analistas analizando esto, gente del PSOE y de la izquierda, que yo me quedo alucinado, digo, pero bueno, es que realmente no reconocer la realidad, echando la culpa al PP del engorde de Vox, no haciendo nada de autocrítica de por qué hay gente que vota a Vox. ¿Qué quiere decir? Que ahora toda Extremadura, el 60% se ha vuelto de ultraderecha. Antes eran gente de izquierda y ahora son de ultraderecha. No, lo que pasa es que no le gustará lo que usted está haciendo, que eso es otra cosa, tendrá más o menos razón, pero por lo menos no le gusta a esa gente. Pero perdóname, porque hoy Feijóo, antes lo de Dolores Corujo no era para hablar de Oswaldo, que me equivoqué, era para criticar a Fernando Clavijo y al gobierno de Coalición Canaria PP en relación a los presupuestos de Canarias y las partidas que le toca a la isla de Lanzarote. Lo podrán ver en el informativo, porque no tenemos tiempo para verlo aquí, pero en cualquier caso vamos a ir a Feijóo analizando, en este caso, parte de los resultados de ayer en Extremadura. 17,5 puntos y 11 escaños. Nunca habíamos ganado con tanta diferencia al Partido Socialista en Extremadura. Nunca. La segunda conclusión es que espero que Vox comprenda lo que la mayoría de españoles que ansían un cambio nos están pidiendo. Que no se equivoquen de adversario nunca más. El adversario no es el Partido Popular. El adversario no está en esta sala, ni en el espacio constitucional que nosotros defendemos. El adversario es un gobierno que ha degradado la política y que ha convertido la mentira y la corrupción en sistema. Bueno, pues esta era una de las reflexiones, hizo como 5 grandes reflexiones sobre los resultados y estas eran 2. Una, que el PP pues ha obtenido una gran victoria porque ha conseguido que su alternativa, que era el PSOE, esté a 18 puntos cuando estaban empatados, y porque además ha conseguido, en este caso, que tener más votos el PP que toda la izquierda junta. Es que estamos intentando justificar el discurso de por ejemplo, el Partido Socialista. ¿Quién ganó las elecciones ayer? ¿Quién ganó las elecciones? ¿Quién tuvo un batacazo electoral? ¿Quién estuvo central? Porque Feijóo sí estuvo algún día en Extremadura,
pero los dos grandes líderes que estuvieron haciendo campaña en Extremadura fue, por un lado, lo que decía yo el otro día, del caballo de Vox, de Abascal, y Pedro Sánchez, que se recurrió, se pateó a Extremadura, así todo, mira los resultados que tuvo el Partido Socialista, pues el problema es un problema sistémico que no está en Extremadura, que está en Madrid. Es que, bueno, todos los partidos, pero a ver, el Partido Socialista son muy buenos a la hora de cambiar un poco el relato. Entonces, ¿cómo cambian? Porque lo que decía María Guardiola, la candidata, la que va a ser la nueva presidenta nuevamente, que es que la victoria del Partido Popular es incontestable. Y ya se estaba vendiendo como, bueno, que es una victoria agridulce, porque claro, ha subido Vox y tal, pero es que la victoria que ha tenido es que ha subido un escaño, que ha dejado al Partido Socialista en cuadro y ya está. Y esa es la lectura que hay que hacer. Lo que pasa es que quieren dar la vuelta. Y te digo una cosa, Pedro Sánchez ya está pensando que si llega a entrar Vox en el gobierno de Extremadura, ya tiene el argumento de, ves, la ultraderecha está gobernando, tenemos que de cara a los próximos comicios, sean Aragón o sean generales, tenemos que evitar eso, etcétera, etcétera. O sea, que lo va a utilizar incluso para intentar motivar a esa gente que está desmotivando dentro del Partido Socialista. Por cierto, que ya todos los medios dan por seguro que el señor Gallardo, el que fue candidato a la... Bueno, fue candidato porque ya se celebraron las elecciones. El Partido Socialista va a dimitir esta tarde en la Comisión Ejecutiva Regional de Extremadura que va a celebrar. Es que no cabía otra. Yo creo que lo razonable es que lo hubiera hecho ayer. El señor Vara, que a pesar de todo fue un gran político. De los líderes socialistas indiscutibles, ¿no? Indiscutible. Como el relevo del señor Ibarra. En la misma noche electoral, a pesar de que había ganado en votos, anunció que iba a dimitir, tras que se lo iba a comunicar a la Ejecutiva, pero que iba a dimitir. Y este señor ayer, pues realmente se quedaron todo el mundo alucinando cuando dijo, y casi no nombró, solamente dijo que eran unos muy malos resultados, eso fue lo único de autocrítica, pero después todo lo demás hizo una interpretación realmente de alucinar. No, y le preguntaba, decía, no, mañana, porque usted no querrá que me precipite. No, precipite, no, tú dimite, y después el Partido Socialista busca las soluciones. Al precipicio llevó al Partido Socialista junto con Pedro Sánchez en Extremadura, eso es lo único que ha ocurrido. Pero en fin, ya veremos, el tiempo dirá si esta dinámica que se ha iniciado, digamos, a finales del año 2025, se convierte en realidad con esas 3 elecciones que comentaba que van a haber autonómicas en el año 2026, como es la de, primero de todo, es la de, si no me equivoco, es la de Aragón. Aragón el 8, ¿no? El 8 de febrero. Es decir, que falta escasamente un mes y medio. Castilla y León. Castilla y León, posteriormente, en marzo, y luego ya Andalucía, que todavía no tiene fecha. ¿Y las españolas? Hablan de junio. Pero hablan de antes del verano incluso. Bueno, ya veremos lo que ocurre. Y ahí que es lo que estaba diciendo Pedro, muchos están diciendo que ya tendría que venir Pedro Sánchez, no puede intentar aguantar con estas circunstancias. Y hay gente ya del PSOE, porque lo malo que pasa cuando tú tienes esa baronía, que antes las baronías tenían peso específico, ahora solo está el señor del Paje, porque el resto son mandados de Pedro Sánchez, entonces no se atreven a decir nada. Entonces, le perjudiquen o no le perjudiquen. Y mira, Pilar Alegría, que tampoco es la alegría del Huerta, que es la candidata para las elecciones en Aragón ahora en febrero. Recuerden una cosa, que fue siendo ministra la que se reunió con el acosador del Partido Socialista en aquel restaurante, cuando todavía no se había reunido ni siquiera con las mujeres que habían denunciado. Por lo menos pidió perdón. Bueno, cuando la cogieron con la foto. Pero sabes que el tema del acoso sexual... las manos con Cerdán, ¿no? Poniendo la mano en el fuego. Pero sabes que el tema del acoso sexual en el Partido Socialista le está menoscabando bastante, sobre todo en el voto de la mujer. Esos son la gente que dejaron de salir seguramente, muchos de los que no fueron a votar en Extremadura, porque después otros que fueron a votar, que eran votos del PSOE, votaron a Vox, en este caso. A Vox o a Unidas Podemos, se fueron para los dos lados, para los dos extremos. Bueno, vamos con nuestro invitado y seguiremos hablando de temas importantes para Lanzarote. Bueno, pues ya está aquí el presidente de la Cámara de Comercio de la isla de Lanzarote, don José Valle. Muy buenas tardes, don José, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Antes de nada, darle las felicidades porque estamos en fiesta. Me imagino que lo veo de presidente, es que no le ha tocado todavía nada
en la lotería, ¿no? No, lamentablemente no. Tenía pocos décimos, pero no he visto mucho premio. No, lo decía porque Pedro, si le hubiera tocado, yo sabía que hoy no estaba aquí, ¿sabes? No, si me hubiera tocado el gordo, te dije que no hoy. Un montón de días hubiera estado Bueno, me hubiera venido a despedirme, que también se podía, ¿eh? Bueno, José, vamos a entrar en materia. Lo hemos llamado para hacer, lo estamos haciendo con los presidentes también de otras asociaciones, alcaldes, un poco balance del año. ¿Usted cómo valoraría del 1 al 10 la situación económica de Lanzarote en el año 2025, que termina dentro de unos días? Bueno, yo creo que la situación económica de Lanzarote es buena, el turismo está en una posición bastante estable, seguimos creciendo, sobre todo en facturación, que es lo importante, que creo que eso es uno de los mejores datos que tenemos. Creo que el crecimiento se ha controlado en la llegada de turistas y sobre todo lo que estamos liderando es el gasto en destino. Esto es un indicador por el que se viene trabajando y que además creo que el que más riqueza nos puede dar es que el turista que venga gaste más, y creo que eso se está consiguiendo. Y yo lo que podría decir es que quitando lo que es la inflación, los problemas de vivienda, los problemas estructurales que tenemos, que los tenemos en Lanzarote y también se tienen en muchos sitios, la situación es buena. Podríamos decir que económicamente podemos estar entre un 7 y un 8. Eso no quita que tenemos que seguir trabajando, y yo lo vengo diciendo, en que la brecha entre el ingreso y el gasto, sobre todo de las familias, cada vez sea más amplia y que cada vez tengan más recursos de alguna forma en sus domicilios, porque eso lo que hará es mejorar el consumo y también pues hay un poco más de libertad y de mejores condiciones en las familias, ¿no? No sé si usted coincide, he hablado con algunos empresarios, ellos dicen, sí es verdad que hemos incrementado la facturación, me refiero sobre todo en los hoteles, porque también en general yo creo que todo el mundo ha aumentado la facturación en general, pero en cambio dice que también ha aumentado los costes, que muchas veces pues los beneficios, que es el beneficio neto, no es tanto como la gente cree. O por lo menos que no es lo que se vende por ahí. ¿Eso también es verdad? Sí, bueno, el sector turístico yo creo que está en una buena posición. También hay que decir que ellos necesitan que haya años buenos porque luego hay que hacer inversiones muy importantes. No, y muchos han hecho ya inversiones. Y muchos han hecho, sí. Porque y están pagando los créditos. Claro, a veces dicen, no, es que el sector hotelero tiene un buen margen. Claro, es que lo tienes que tener, porque después tienes que amortizar sobre todo todas las renovaciones, las inversiones, y como usted bien dice, yo creo que Lanzarote pues se está haciendo un trabajo, se ha venido haciendo durante todo este tiempo atrás, sobre todo después del COVID, bueno, incluyendo el COVID, que también aprovecharon muchos empresarios para hacer esas inversiones y dar ese salto de calidad que creo que es fundamental. Con un riesgo importante, y con un riesgo... en aquel momento no se sabía y hay gente que se endeudó para poder tener después el hotel en plenas condiciones. Sí, porque el COVID nos pilló, vamos, yo creo que ha sido una de las situaciones inéditas que nadie la vivió y que no sabíamos las consecuencias si podían durar 1 año, 4 y que eso también estaba en la mesa, que nos hubiera cambiado realmente el modelo de convivencia, porque a lo mejor no se hubiese solucionado, ¿no? Pero el sector turístico va bien, sí hay mucha razón, yo me dedico al sector del transporte, a mí me ha aumentado la facturación, pero me ha bajado sobre todo el EBITDA, el EBITDA es el beneficio que al final tenemos. Y eso se debe sobre todo al encarecimiento de los costes, los laborales, los costes estructurales, el combustible, y así pues yo creo que bueno, que hay que hacer demasiadas ecuaciones para no desviarnos. Y esto también, y aprovecho y lo digo, es lo que a veces echamos en falta un poco de los gobiernos o de algunos ministerios, que a veces es un poco, o falta más algo de sensibilidad, falta algo de negociación, que no es bueno confundir, que como dice, que va caminando, pero que hay veces que lo que hay que poner también son herramientas y sobre todo dar determinadas ayudas en estos momentos, oye, pues para equilibrar algunos costes que están siendo muy duros. Efectivamente, y sobre todo porque, y esto es un ejemplo que puso, creo que fue el presidente de la Confederación Turística del Turismo, ¿no? De que muchas veces los gobiernos, como el turismo funciona bien, es como al que se le puede dar, la peñata que se le puede dar todos los palos, ¿no? Y aguanta hasta que un día se rompe y las cosas después cambian. Pedro. Buenas tardes, presidente. A ver, voy a intentar ser original porque fue la última entrevista que tuvimos el viernes con el presidente de la Cámara de Comercio. A mí me gustaría que valoraras, presidente,
¿cómo ves la isla de Lanzarote, sobre todo sus instituciones, desde el punto de vista de la ordenación urbanística, en materia, no solo en materia urbanística, materia de planeamiento, etcétera, etcétera, porque eso era uno de los grandes caballos de batalla que denunciabas a la hora de cuando asumiste, ¿no?, la presidencia de la Cámara de Comercio, y que veías que había que mejorar, pues lo veíamos todo a pasos agigantados, porque es que estaba todo manga por hombro, ¿no? Bueno, yo creo que vamos, como digo yo, quitamos los colores políticos y vemos lo que es la gestión, ¿no? Y creo que así podríamos avanzar para no... Porque al final la política es política y ahí están todo el día, pues oye, lo que dice uno, el otro automáticamente pues no lo va a seguir y viceversa. Yo creo que en esta legislatura sí tengo que decir, y creo que es positivo, de que todos los planes de ordenación, todos están lanzados, se están trabajando, algunos están un poquito más avanzados, otros están en exposición pública, están frente a los impactos ambientales, bueno, pues todo lo que se necesita. Fíjese que estamos con todos los planes activos que son del 96, del 2000, es decir, planes que tienen 30 años. Están desfasados ya. Están desfasados. Y nosotros, una isla como Lanzarote, donde hay que introducir las energías renovables, porque es un nuevo actor que tenemos que ponerlo a funcionar, pero necesitamos que los planeamientos estén actualizados para poderlo de alguna manera poner en marcha. Estamos intentando entre todos, y eso es una buena noticia para la isla de Lanzarote, hacer una transformación del cambio de modelo turístico, donde no se escucha que queremos 40.000 camas más, al revés, lo que se escucha es que hay que intentar buscar un equilibrio con un poquito menos de presión, o cambiar algunos modelos turísticos de llegada, en este caso, de turistas que a lo mejor nos ofrecen un poquito menos, que sería ese turismo de masas que le llaman, por ir por un turismo más especializado, que además quiera salir de las instalaciones hoteleras y que quiera disfrutar de la isla, y eso es lo que nos está haciendo también que haya un crecimiento del gasto en destino. Pero también los planes de ordenación tienen que estar actualizados para hacer todo esto. Y luego las infraestructuras. No nos olvidemos que una cosa es no crecer, una cosa es que vamos a intentar que Lanzarote pues no sufra esa, o que no esté también liderando la llegada de residentes, que eso hay que equilibrarlo, pero también tienen que estar los planes de alguna manera pues para hacer todas esas infraestructuras críticas, o ir un poco dando soporte, suelo sanitario, suelo educativo, es decir, todo lo que al final vamos a tener que necesitar para los próximos, voy a decir así, 30 años, porque si tenemos planes de hace 30 años, pues me temo que el que aprobemos va a estar mucho tiempo. Y yo creo que en eso, y ahí sí que tengo que decir que he visto que ha habido un avance importante. Y a mí lo que me gustaría es que, independientemente de que en las próximas elecciones o haya cambios de ciclo político o no lo haya, porque puede pasar, que tengamos partidos nuevos o no, que por lo menos esto avanzara, porque esto es al final como una regla que nos va a ayudar al desarrollo no solamente económico, sino social, y que dé un poco la solución a todas las necesidades que tiene la isla. Es que lo que usted acaba de decir son asuntos isla, porque un plan de ordenación del territorio se lleva haciendo desde la época de Manuela de Armas, ha pasado ya por 3 administraciones en Lanzarote, el plan insular, y no hemos sido capaces de aprobarlo ninguna de esas administraciones. De hecho, el Partido Socialista lo anuló, es decir, en la última etapa del Partido Socialista gobernando el Cabildo, lo cual quiero decir que hay asuntos islas que no se pueden eternamente politizar, porque si no, nunca saldrían adelante. ¿Valentín? Sí, ¿no? Y además una cosa, es decir, afortunadamente llevamos en esta legislatura, hay que reconocer que tenemos estabilidad política en las instituciones, que eso es fundamental para sacar cosas. Lo que pasa es que tenemos una oposición, que es el Partido Socialista, que a mi punto de vista es bastante destructora, es decir, no quiere, por lo menos en el Cabildo, no quiere colaborar, intenta criticar los avances que se hagan en la isla, o no reconocerlos simplemente. Yo le quería preguntar, hablando de infraestructuras, ¿cuál es la posición de la Cámara, por ejemplo, con la Lanzarote 5, soterramiento y todo eso? ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, fíjese que, y lo digo perfectamente, yo creo que soterrar la LZ2 es muy difícil, técnicamente, y voy a ser claro, y creo que lo que a lo mejor se planificó en una legislatura pasada puede que sea para mí puede que sea la solución, porque es muy difícil soterrar. La alternativa. La alternativa. Para mí es muy difícil soterrar
una autovía como la que tenemos, con 60, 70.000 coches pasando todos los días, para soterrar, como se dice, es que necesitas una vía alternativa al tráfico durante estos 7, 8 años que esto va a durar, y no la tenemos. Y usted lo ha hablado con el presidente del Cabildo, porque el presidente del Cabildo está en la duda eterna en este tema. Sí. Aquí hay que reconocer que Dolores Corujo al menos tomó una decisión, por lo menos dando el beneplácito a la propuesta del gobierno de aquel entonces. Yo lo he hablado mucho con el presidente del Cabildo. El presidente del Cabildo también tiene razón en lo que dice, que él dice, oye, si hay una alternativa que no se consuma territorio, vamos a luchar por esa alternativa. Y yo también digo, me parece bien. Ahora se están haciendo determinados, se está explorando, se están viendo determinados informes que al final aconseje o desaconseje. Y eso es legítimo. Luego a José Valle le puede gustar más una u otra, pero yo creo que lo que hay que intentar buscar es qué es lo que vamos a poder hacer. Y eso creo que es el trabajo pues, que entre todos nos tendremos que poner en orden. Y esto un poco viene igual que los planes de ordenación. Cuando se trabajan en este tipo de infraestructuras, lo que necesitamos es estabilidad en el tiempo. Porque son lentos por muchas cosas. Hay que planificar los proyectos, hay que licitarlos, hay que ejecutarlos. Es que en el supuesto caso de que eligiéramos la LZ5, que lo único que se ha hecho es el proyecto constructivo, creo que se llama, no el proyecto, o no el proyecto constructivo, el otro, el de diseño. El proyecto de trazado. De trazado. Y hemos llevado 4 años para hacer ese proyecto de trazado. Si ahora se cambiara de idea, hay que hacer el proyecto de trazado de la nueva, más después todo el papeleo del proyecto, más después la licitación, las expropiaciones. Bueno, estamos hablando, como mínimo, me comentaba un arquitecto, entre 8 y 10 años, en el supuesto caso... De que estemos alineados. Que estemos todos en la misma... Pero mire, pongo un caso, es decir, la LZ40 acaba de salir el informe ambiental, hará un mes, una semana. Sí. Fíjese, y estaba todo planificado, todo el mundo de Desde acuerdo. la anterior legislatura. Sí, pero al final, fíjese, ¿por qué digo esto? Porque todas las infraestructuras críticas son muy difíciles de poner en marcha. Y también tenemos que entender una cosa. Usted mire hoy, y no quiero nombrar otra isla como... Fuerteventura. No, bueno, Fuerteventura Tenemos una noticia hoy que han aprobado 200 millones, se ha aprobado para la carretera del eje de norte-sur. Sí, porque además era una obra 200 millones para su autopista, mientras Lanzarote sigue esperando. Bueno, pero ellos ya la tenían planificada hace mucho tiempo y lo están haciendo por tramos y fases. Sí. Como tiene que ser. Como tiene que ser, y además aquí hay que decirlo, gobierne quien gobierne, no han hecho lo que no han cambiado, es decir, siguen ejecutando. Yo quería comentar, usted mire Tenerife hoy. Tenerife hoy tiene un problema de tráfico tremendo. La TF5. La TF5 es de las autopistas o de los tramos de circulación más congestionados de este país. Y al final ves que las soluciones no son sencillas, han tardado en hacerlas posiblemente, ponerse de acuerdo qué es lo que iban a hacer, y hoy lo que tenemos es que la ciudadanía está sufriendo unas colas que ya es que en ninguna ciudad europea está 1 hora para llegar desde prácticamente 7 kilómetros para entrar en la ciudad. Es decir, fíjese lo que le quiero decir. Pues nosotros lo que tendríamos que buscar en Lanzarote, yo digo que se puede llamar LZ5, LZ2, buscar, o a lo mejor la LZ5 hay que modificarla, incluso se hablaba de, oye, porque a lo mejor puede tener algunos tramos soterrados o aprovechar una parte. Es lo que tenemos que plantearnos. Pero lo que sí nos queda claro, y además esto salió en el plan de activación que nosotros hicimos en la Cámara, ese plan estratégico, es que ahora mismo tenemos que entre, vamos a decir, el centro y sobre todo el sur, hay que buscar una planificación de las infraestructuras, porque todo ha crecido, la actividad económica se nos ha ido sobre todo Playa Blanca y en este caso el municipio de Tías, y tenemos el aeropuerto, tenemos la capital, y todo esto pues hay que darle de alguna manera una actualización, y eso nos puede venir bien, y yo creo que hay que buscar esa fórmula, la que sea, pero hay que buscarla. Mi opinión, don José, lo he dicho muchas veces, yo creo que si hay que hacer una nueva carretera, la única que estaría justificado, es decir, de consumo de terreno, sería precisamente la L75 por la importancia que tendría y por las dificultades que tendría el soterramiento. Me parece muy bien que Coalición Canaria hizo esa promesa de que cuando llegara iba a apostar por el soterramiento, y si no le convencía de lo contrario los técnicos iban a seguir apostando. Pero yo creo que ya es tiempo para que lo convenzan los técnicos de cuál es la solución,
porque está pasando los tiempos y como usted bien dice, esto hasta que se planifique, ya esta legislatura por supuesto que ni siquiera el proyecto, pero por lo menos una definición sí que se echa de menos. Y se ha quedado pequeña, como usted bien dice, pero vamos, Playa Blanca ya necesita ya el desdoblamiento, la de Tía igual, en fin, que eso estamos... Fíjense que la carretera Playa Blanca es que estás pasando prácticamente todo el tráfico pesado de turismo, de residentes, por la mitad de los pueblos. Pues sí. Tienes Uga, tienes Mácher, es decir, en Yaiza no, porque tenemos esa circunvalación. Todo esto, eso es cuando me refiero, y yo creo que estoy con ustedes, es decir, no le haría falta a Lanzarote mucho más consumo de territorio. Desdoblar la que tiene. Desdoblar cuatro puntualizaciones y dejas una isla prácticamente con unas infraestructuras muy bien planificadas, y eso es a lo que tenemos que luchar. Pues sí. Más allá después también de que hay que mejorar el transporte público, que hay que ser una isla mucho más sostenible en el tema del transporte y tal, pero sobre todo yo creo que el mínimo, porque es que no es una cuestión de ahora, es que desde hace tiempo tendría que estar ya desdoblada, la LZ2 tendría que haber estado desdoblada, la LZ40 y tendría que estar desdoblada la de Playa Blanca. Para ir consumiendo, porque nos quedan escasamente 8 minutos, una de las cuestiones que preocupa al empresariado, no sé si usted comparte, en general en Canarias, en España, pero en Canarias especialmente, es la falta de productividad. Es decir, estamos en unos índices de productividad de los más bajos de toda España, debido sobre todo a las bajas también que existen, bajas médicas, en fin, las bajas laborales que se llaman. Pues mire, yo soy miembro del Consejo Económico Social y yo envié un escrito como presidente de la Cámara diciendo que me gustaría, que es un órgano que está totalmente representado con sindicatos, empresarios, personas de reputación importante, que estudiáramos el asentismo y la productividad. A mí me dijeron que no hacía falta. Bueno, y a partir de ahí ya pues empezamos a... ¿No hacía falta estudiarlo? No, que había una serie de líneas rojas que, bueno, que era mejor no estudiar. No meternos en esos líos. Yo lo que sí que creo, y quiero con esto dejar muy claro alguna serie de... y hablo bastante claro, creo que tenemos un problema importante con una parte de las bajas que se producen. Son unas bajas, bueno, que no, a lo mejor no tienen mucho control, que posiblemente los médicos a día de hoy, que tienen la responsabilidad, y hay que decirlo así, oiga, un médico de cabecera está gestionando si das el alta, no lo das, si después le das el alta Lo que falla no sería el sistema. Yo creo que fallan muchas cosas. Falla el sistema, que no es un sistema... El sistema me refiero que no es ágil, que un ágil, señor, un trabajador, aunque quiera trabajar, pero pide la baja, pero hasta que llegan las pruebas, le hacen las pruebas, efectivamente, tardan 6, 7 meses muchas veces. Y con esto lo que quiero quitar es las bajas que están totalmente justificadas. Claro. Esas quedan excluidas. Pero hay un 3-4% ahora mismo que, bueno, que son bajas del sistema. Hay mucho trabajo, es verdad que nos está costando encontrar trabajadores, y luego, pues bueno, pues hay gente que también utiliza a veces el sistema y los mecanismos que se le dan, a veces de protección, pues para no darle un buen uso. Y yo lo que creo que aquí deberíamos de intentar lo mismo entre todos y con los sindicatos y con las organizaciones empresariales, analizarlo y buscar alguna fórmula de que esto se reduzca, porque ¿qué nos está pasando? Que está siendo muy difícil a veces, en un momento que tú tienes una baja, poderla sustituir. Al final presionas a tu trabajador, al que se queda, porque tiene que sacar la operativa, no porque quieras o no, sino porque esto al final es un ciclo. Y yo creo que entre ellos mismos, es decir, empieza a haber problemas de tensiones. Y yo creo que, como dice usted, la productividad hay que mejorarla. La productividad no es explotar al trabajador. Porque es que a veces parece que pides la productividad porque lo que le estás pidiendo es un sobrecoste al señor que viene a tu empresa. Es que trabajen todos los que están contratados. Y hay que buscar esa fórmula, no solo a veces con el trabajador, hay que hacer inversiones, hay que meter mecanismos y herramientas que lo que intentemos es que la hora se pueda de alguna manera optimizar, que nos hace falta. Venga, dos últimas preguntas, Pedro. Presidente, a mí me gustaría preguntarle por la economía azul, la que tiene que ver con el mar, y las infraestructuras que se quieren aprovechar para la mejora educativa de esa economía azul, la del transporte o incluso del turismo, que tiene que ver con las infraestructuras portuarias de la autoridad portuaria aquí en Lanzarote. Bueno, yo si quieres empiezo por el tema de la formación, porque además es un proyecto que estamos ayudando, porque lo comenzó la Fundación Universitaria,
mi antiguo presidente de la Cámara, y que estamos prácticamente a diario trabajando en esa modernización de toda la zona que era industrial, la zona de Agramar, y que lo que buscamos es que va desapareciendo toda esa actividad, vamos a decir, pesquera, y lo que estamos buscando es que toda esa zona pues crezca, sea un gran valor de la isla, un gran valor que lo pueda utilizar nuestra ciudadanía, y sobre todo que esté orientado a lo que es la formación, y en eso solamente te puedo decir que ya tenemos solicitadas desde el Cabildo de Lanzarote a la autoridad portuaria, como saben ustedes, soy el miembro que asiste al Consejo por el Cabildo, pues se han solicitado todas esas concesiones para empezar, una vez ya las tengamos, pues a trabajar en esas nuevas instalaciones que permita pues ampliar grados y sobre todo buscar pues esa oferta, vamos a decir, formativa de calidad dentro de la isla, y que vaya sobre todo muy unida, como bien comentas, a lo que es la economía azul. Eso ya está trabajando, ya se presentó desde el Cabildo un proyecto Puerto Ciudad que recogía 7 grandes actuaciones en toda esta zona, y que creo que va bastante avanzado, y creo que eso va a transformar Arrecife y va a transformar Lanzarote en mucho de lo que tenemos. Y luego, por la otra parte, lo que sí estamos trabajando, y estuve hace 2 semanas también con el presidente de Puerto del Estado en Madrid, es intentar que las obras ya que nos faltan pues para terminar esa gran remodelación que ha tenido el puerto en estos últimos años, pues intentar que, sobre todo en la zona de la Marina, donde está la terminal de cruceros, falta una unión que es unos 150 metros de dique, que lo que buscamos es que entre la última obra que se hizo, que era de conectividad, que nos ha venido muy bien porque los días de temporal ha podido atracar sobre todo los barcos que traen pasajes y mercancías, y eso nos ha permitido que aunque no sea lo más operativo que se quiere, pero sí nos ha permitido poder funcionar, y eso antes no podía, pues que entre esa obra y la terminal se termine de unir, y así tener uno o dos barcos más en la zona, aumentar la línea de atraque efectivamente, de cruceros. del actual muelle de cruceros. Y eso nos permitiría, sobre todo, tener 2 barcos grandes, 1 grande y 2 pequeños, pero traes una gran parte de los cruceristas a la zona de la ciudad, y eso nos beneficia en la ciudad y nos beneficia también en la experiencia que tenga el cliente o nuestro turista cuando llegue. En cambio, José, tengo entendido que usted no es muy partidario del proyecto. Se lo preguntamos aquí a la presidenta de Puerto, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, a la señora Beatriz Calzada, y nos decía que no lo veía y que creía que eso no se iba a poder acometer. Me refiero al famoso proyecto de las piscinas naturales, que precisamente si usted cierra eso que dice, quedaría, precisamente ahí podría hacerse, pero dice ella que eso no es posible. Es que lo de las piscinas tendríamos que ver el proyecto original. El proyecto original se hacía una T, ¿vale? Y lo que permitía es que una parte que daba al mar se quedaba abierta. Tal como se está planificado ahora, no se podría, porque ahora tú tienes un dique que hace justamente una L, donde tú vas a continuar, lo que terminas haciendo es un cubo. Bueno, digamos, lo que haces ahora mismo es un cuadrado. Que se cerraría, quedaría cerrado, estancado. Eso no quita que esa dársena de agua, pues pensemos en qué queremos hacer. A lo mejor hay que buscar una forma de abrirlo, que puede ocurrir. Hacer una especie de ojo de... Pero incluso se puede dar esa dársena. Le pongo otro ejemplo. Para escuelas a lo mejor deportivas, de barquitos que en sus inicios que necesitan algo un poquito más recogido, pueda ser de alguna manera o se pueda trasladar, pues las escuelas náuticas que tenemos. A ver, proyectos hay. Pero usted ya tiene claro que eso no se va a poder acometer. Yo creo, el tema de las piscinas. A ver, no porque no me guste, porque creo que es un gran proyecto, tal como se está diseñando o se empezó el diseño. Va a ser difícil, pero eso no quita que se haga otra inversión y a lo mejor dejes abierto hacia el mar o buscar esa fórmula que se le podría dar de uso de baño, vamos a decirlo así, a la ciudadanía. Yo tenía muchas cuestiones, pero voy a intentar meterlas en tema transporte, digamos, ¿no? Mañana entra en vigor las zonas sensibles ya para el tema del taxi, desde la Cámara ustedes han luchado bastante por esta cuestión, y después con el tema de que en enero entra AENA va a cobrarle a las guaguas, ¿no? ¿Qué opina de esto? Bueno, yo con el tema de que AENA cobre a las guaguas en este caso, pues bueno, pues si al final lo que tenemos es, AENA tampoco se tiene que olvidar que los aeropuertos siguen teniendo grandes cifras de llegada, que incluso ha estado años donde prácticamente la red
nacional han tenido crecimientos de 2 dígitos y eso les ha generado ingresos. Vamos a ver si también entendemos que tampoco podemos estar poniendo tasas, porque hoy van a ser las guaguas, mañana serán los taxis y mañana y pasado pues se les ocurrirá otra tasa nueva. Y lo que tienen que hacer es un plan de inversiones importante, lo que tenemos que mejorar es la experiencia con el cliente antes de empezar a cobrar tasas. Yo entraría por ahí, digo porque a veces parece que perdemos el foco y AENA creo que ha salido muy beneficiada durante todos estos años, sobre todo por el boom turístico que ha tenido este país y que ha mejorado y que se han pasado y que estamos recibiendo casi de 100 millones de turistas y la gran mayoría entra por un aeropuerto. Y eso son tasas y eso las compañías es actividad y yo no sé si tenemos que seguir en estos momentos, como decíamos antes, que estamos teniendo pues una presión en los costes, sobre todo en el transporte. El transporte no tiene los EBITDAs que a lo mejor tienen otros sectores, son EBITDAs mucho más reducidos. A ver si ahora empezamos a subir tasas, que eso lo único que nos va a hacer es ser menos competitivos. Y empeorar el propio transporte. Y empeorar el propio transporte. Y luego, con respecto al taxi, yo siempre lo he dicho. Yo creo que aquí el principal, la Cámara ha sido quien se opuso desde el inicio a solicitar un mejor servicio del taxi. Y yo creo que todo lo que sea esta prestación, vamos a decir, efectivamente, esta prestación conjunta, perdón, que se da, es justamente lo que veníamos reclamando. Lo que pasa es que ahora se hace en un mes, que es un mes, una fecha muy señalada, y yo creo que ese tiene que ser el mecanismo que en todos estos meses del año, dependiendo de dónde está la actividad, porque un mes le toca a Recife, porque tiene los cruceros, otro le toca al aeropuerto, porque tiene más llegada, otro le toca una serie de fiestas importantes, patronales, que nos hace falta en Arrecife o incluso en cualquier otra, efectivamente. Entonces yo lo que creo es que eso tiene que empezar a que no tengamos miedo a tomar decisiones y lo que hay que controlarlo y el sector del taxi lo que para mí tiene que seguir en la línea que ahora estamos en un buen momento y tiene que venir en una línea donde tienen que salir reforzados por un turismo diferente, un turismo que quiere movilidad y lo que no puede ser es que adaptemos el servicio al número de licencias operativas en ese momento y no tengamos pues un servicio, oye, pues acorde y que nuestros turistas pues no estén, y los residentes no estemos esperando para coger un taxi, que sea una alternativa. Presidente, ¿y ve usted un cambio de actitud en alguna parte del sector del taxi? Sobre todo San Bartolomé, en este caso se ha adelantado y le pidió al Cabildo ellos mismos la prestación conjunta para el día 22. Yo le digo y quiero, y además lo digo bien, yo creo que el cambio que ha habido en la cooperativa o el presidente actual de la cooperativa de San Bartolomé, que además es un gran conocido de todos y creo que es una persona magnífica, va a ayudar a que entendamos que hay que buscar una solución. Y hasta la fecha no ha podido ser. Y yo le digo que estoy convencido que desde los intereses, por supuesto, que tienen que defender, en este caso de su municipio, también van a tener una responsabilidad para buscar un equilibrio en que el servicio y sobre todo van a conseguir, seguramente, y espero que sea así, que el sector del taxi salga reforzado, que lo digo una vez más, que José Valle no es un usuario de las VTC, que yo soy un usuario del taxi, pero lo que hay que intentar es que el taxi funcione y sobre todo porque son 450 familias directas y yo quiero que mis ingresos se queden en mi isla y a ver si a partir de aquí lo que ponemos son herramientas pero para que funcionen bien y tengan un servicio totalmente, o por lo menos que no sea un servicio que esté cuestionado. Y yo creo que eso es ponernos a trabajar. Yo creo que por lo menos Andrés Stinga ha mejorado, el nuevo presidente ha mejorado por lo menos la imagen de combativa y que mucha gente entendía sin sentido que tenía muchas veces el anterior presidente, que yo creo que intentó hacer lo mejor posible, pero quizás desde un punto de vista ya desfasado. Yo creo que este es el problema que tiene para mí las asociaciones del taxi, que se han quedado estancadas en el pasado y no han entendido cuáles son las nuevas digamos, dinámicas del transporte. Las nuevas necesidades del transporte, que todos las hemos vivido en nuestros sectores. Y nuestros sectores se han modernizado porque el que no se moderniza se queda atrás. En esto hay que también ayudarlo. Pues don José Valle, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, muchas gracias. Espero que, en fin, que la isla siga avanzando. Es verdad que estamos en un momento
como agridulce, ¿no? Porque yo creo que las cosas van bien, pero a la vez tenemos muchos problemas. Mañana se presenta, lo leí ahora, ¿no? El boletín de coyuntura, económica. Lo presenta la Cámara con Caja 7. Lo presentamos con Caja 7 mañana y bueno, le hemos querido también dar un carácter pues más público, y porque por cierto invito a, ahora leímos un nuevo formato en la página web de la Cámara de Comercio, está, y además con gráficas, refleja muy bien lo que ha pasado en el tercer trimestre. Hemos hecho un boletín totalmente limpio, amable, que además te da pues esos datos, con una pincelada ves un poco cómo va la isla, y creo que es importante. Que es lo que usted decía al principio, que más o menos las cosas van bien. Yo creo que las cosas van bien. Pues don José, muchas gracias. A vosotros. Y feliz año, bueno, feliz año nuevo, pues no lo voy a ver seguramente, porque nosotros, aunque vamos a seguir trabajando hasta el día 30 trabajamos. Pero es verdad que el miércoles, que es el día 24, y el día 31, pues ya no... ¿Que también es miércoles? Que también es miércoles de la otra semana. Tampoco vamos a hacer el programa de Café de Periodista. Valentín Ollone, muchas gracias por estar aquí también. A Pedro, y lo siento, Pedro, que no te haya tocado. Va a tener que ser otro año. Va a tener que seguir aguantándote. No, digo que no te haya tocado el gordo, hombre. No, sí, por eso voy a tener que seguir aguantándote. Ya lo sé, porque si te toca el gordo, yo tampoco vendría, Pedro. Nosotros regresamos mañana a la misma hora, no nos queda más remedio. Buenas tardes.